gusto, como siempre, volverle a ver. Ya que yo el domingo pasado me asusté por causa de la enfermedad. Bueno, gracias a Dios que me permite nuevamente estar aquí, volverle a ver, volverle a saludar. Y pues bueno, estamos nada más los que no tuvimos vacaciones, quizás, ¿verdad? Los que nos tuvimos que quedar por alguna razón aquí en la ciudad, pero pues bueno, creo que todos estamos felices, contentos, ¿verdad? En estas fechas de poder pasar un buen rato con nuestras familias, pero igual, ¿verdad? Como cristianos, yo sé que no son las fechas, ¿verdad?, reales del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero como cristianos, pues debemos recordarlo siempre, ¿verdad? Cada domingo, cada día, que tenemos un Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo a nacer a este mundo para llevar en sí los pecados. Por medio de su sangre, dice su palabra, ser nosotros sanados, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios que haya decidido, ¿verdad?, estar aquí, porque igual muchos pueden decir, bueno, pues es nomás un culto, muchos no van a ir, pues quedo yo también en casa, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios porque en su corazón estuvo el estar aquí. Entonces, pues sea bienvenido, hermanos, y pues vamos a decirnos todos a una sola voz, bienvenidos. Hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar al himno número 161. Himno número 161, suenen dulces himnos. Himno número 161. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados lucen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Mi hermano, bendiga, hermanos, buenos días a todos. Invito que abran su Biblia, por favor. San Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Versículo 1, vamos a leer alternadamente hasta el versículo 20. Yo leo el primero y nos unimos en el versículo número 20. Pónganse de pie, hermanos, conforme lo vayan encontrando, por favor. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios dice de esta manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Tiberio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de Nazaret a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya, hermanos, siguiendo un momento más de pie, vamos a entonar otro himno. Himno número 95. Himno número 95, un día. Amén. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen, morando en el mundo, nos dio ejemplo fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, se dio por mi eterno rescate Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo encerró. Los ángeles sobre él guardaban vigilia, así fue que el dueño del mundo durmió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia,
resucitado, me dio justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Bien, hermano, gracias a Dios porque nos concede la oportunidad. Para nosotros, más bien el privilegio, porque muchos no están aquí, aunque anden en otro lugar probablemente, nosotros tenemos el privilegio de estar en la casa con nuestro Dios. Doy la bienvenida al hermano Fernando. Está aquí con nosotros en esta ocasión. Bienvenido, hermano. Bendiga. No supimos que venía, sabíamos que llegaba hoy, pero no sabíamos cuándo ni a qué horas, ¿verdad? No lo habíamos invitado a predicar, pero él se la pierde. No, está bien, hermano. Bienvenido. Todos bienvenidos. Saludamos a los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales también, ¿verdad? Mandamos saludos hasta allá. Vimos que hay algunos que están viendo la transmisión. Agradecemos por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en San Juan, hermanos, un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Yo creo que por prácticamente todos los creyentes. San Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3, 16. ¿Ya lo tienen? Yo sé que se lo sabe de memoria, pero léalo ahí en su Biblia. La palabra de Dios es viva, es eficaz, útil, dice la escritura, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Así que vamos a leerlo dos veces, hermanos, fuerte, claro, con los puntos, respetando esos puntos, esas comas que hay ahí, hermanos, para darle un énfasis a que requiere este pasaje. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, porque nos permites abrir tu palabra y hacerlo, Señor, con toda libertad para buscar en ella el alimento espiritual para nuestras almas. Queremos agradecerte, bendito Dios, porque tenemos esa libertad y sobre todas las cosas, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida, Señor, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos libertad, Señor, y la seguridad, Padre Celestial, de que tenemos vida eterna en su nombre, vida eterna en él. Gracias, Señor, por esta promesa preciosa, Señor, de la cual nos hemos apropiado. Queremos pedirte en este momento, Dios, que sigas bendiciendo nuestras vidas con tu palabra, que es bendita, que hables a nuestros corazones y que fortalezcas nuestra fe, que manifiestes tu presencia y llene nuestras vidas, Padre, con ello. Ponemos en tus manos, bendícenos, Señor, manifiéstate, Señor, y toma control del mensaje. Tu siervo solamente sea el instrumento, Señor, que tú uses, Padre, para la edificación de tu iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tus manos, Padre, agradecemos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Dice Juan, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo, sin excepción de personas, ¿verdad? Cualquier persona, todo aquel que en él cree, no se pierda, es decir, no vaya a la condenación eterna. Generalmente esta palabra, hermanos, perderse, está relacionado con la palabra infierno. Es decir, el perderse, hermanos, es ir precisamente a la condenación eterna, que es pasar la eternidad en el lago de fuego, o también conocido, hermanos, como el infierno. Dios, hermanos, creó al hombre con el propósito de tener una comunión con él.
Dios, hermano, nos hizo a su imagen y semejanza, por lo que también nosotros somos seres sociables, ¿verdad? Nosotros no podemos estar en la soledad, necesitamos relacionarnos. Y por eso surgieron las comunidades, las ciudades, y por eso hoy, hermano, vivimos en sociedades, ¿verdad? Porque somos creados a esa imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos creó para tener esa relación personal con Él. Lo vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, que Dios descendía al huerto y ahí a donde Dios había colocado al hombre y a su mujer, Adán y Eva, dice la Escritura que Él venía para tener comunión con ellos. Dios se paseaba en el huerto, Dios se comunicaba con el hombre se comunicaba con Dios y había esa relación estrecha. Dios podía descender y el hombre podía comunicarse libremente con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía pecado. Porque el hombre era inocente, hermanos, creado sin pecado alguno a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que el pecado entró en el mundo. Entró en el mundo. Romanos 5:12 nos enseña, ¿verdad?, que a través de un hombre, esto es, de Adán, entró el pecado y con el pecado, dice, vino también la muerte. Y esa muerte, hermano, que encontramos en la palabra de Dios, no es otra cosa que estar separados de Dios. Esa es la muerte, muerte espiritual. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, hermanos, está muerto espiritualmente, aunque físicamente tenga vida. Aunque físicamente nos movemos, hablamos, pensamos y estamos vivos, hermanos, físicamente, espiritualmente, el hombre está muerto a causa del pecado, a causa de esa naturaleza caída y corrompida, hermanos, que se transmitió de generación a generación desde el primer ser creado, que fue Adán y Eva. Entonces, esa separación, hermanos, condena al hombre. Condena al hombre. Y no hay otro lugar más que ese lugar preparado para Satanás y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles. Ese lugar es el infierno, ese lugar es el lago de fuego y tenemos mucha enseñanza en la Biblia sobre esta cuestión, sobre esta doctrina, hermanos. No es el tema en esta mañana, pero es parte, hermanos, de lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque estamos condenados, la humanidad completa está condenada a causa del pecado. Y por esa razón, hermanos, por esa razón, porque el hombre está condenado y porque Dios no quiere que el hombre termine en ese lugar, hermanos, pagando eternamente por causa de su pecado, es que tenemos esta maravillosa noticia. Porque de tal modo, de tal manera, amó Dios al mundo, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, que ha dado, que Dios, hermanos, estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que todos, hermanos, todo el ser humano, no solamente por algunos, como algunos enseñan, no solamente por algunos que Dios ya escogió de antemano, sino por toda la humanidad completa, hermanos, que quiera creer en Jesucristo. Dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. No se pierda en el infierno, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna con Dios. Que esa comunión, hermanos, que comenzó allá en el huerto de Edén, se restablezca. Y que un día, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia y vayamos con Él a su presencia, esa comunión termine de restablecerse completamente, donde no habrá ningún impedimento ya que estorbe a esa relación. Donde no habrá nada, hermanos, que se interponga entre el hombre. Ahorita, aunque usted y yo hemos conocido de Cristo, aún hay pecado. Aún hay cosas que interfieren en nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Pero un día esa relación será perfecta, hermanos, con Cristo. Será perfecta con Cristo. El tema que hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, le he titulado
la verdad que oculta el nacimiento de Jesús. La verdad que oculta el nacimiento de Jesús. Porque hoy en día, hermanos, hoy en día el mundo está de fiesta. El mundo está de fiesta y en varios países y prácticamente en todo el mundo, hermanos, se ha celebrado, se está celebrando, se va a celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque es un evento, hermanos, que marcó la historia. Un evento que sucedió y que vino a dividir la historia, a marcar la historia, a marcar un precedente, hermanos, en la historia de la humanidad. Pero como siempre, hermanos, el hombre se queda con algo solamente, y en este caso el hombre se ha quedado con el nacimiento de Cristo. Y después de esto, ¿qué sigue? Después de esto, hermanos, el hombre se olvida completamente de Dios. Incluso hoy mismo muchas personas celebran una fiesta, pero dejan fuera de la fiesta a Jesucristo. Y en su fiesta hay de todo, ¿verdad? Menos Dios, aunque ese es el propósito por el cual se celebra una fiesta. Por eso le he titulado La verdad que oculta el nacimiento de Jesús. Y vamos a ver algunos pasajes, hermanos, que nos enseñan precisamente esto. Porque esta verdad, hermanos, la podemos ver en los eventos que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahí al Evangelio donde se hizo la lectura. Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Yo sé que se hizo la lectura en el capítulo 2, pero yo dije el libro, no el capítulo, ¿verdad? Lucas, por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? La verdad que oculta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la podemos ver en los eventos que rodearon su nacimiento. Lucas 1, dice el versículo 26. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este pasaje, hermanos, vemos el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este evento, hermanos, podemos ver, le decía, esa verdad que oculta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el anuncio o cuando se anuncia su nacimiento. ¿Por qué? Mire, está María, dice la escritura aquí, una joven desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de ella era María. Pero, hermanos, lo que vemos aquí es que cuando uno nace, ¿verdad? Cuando las personas venimos a este mundo, generalmente es un médico el que da la noticia, ¿verdad?, de que vas a nacer. O sencillamente, ¿cómo nos damos cuenta que alguien va a nacer? Pues porque la mamá empieza a experimentar ciertos síntomas y con ello, ¿verdad?, concluye que está embarazada. Va al médico y el médico le dice: pues ¿sabes qué? Estás embarazada. Te confirma eso o hace una prueba ahora tan sencilla, ¿verdad?, como para saberlo. Hermanos,
cuando Cristo nació, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, no fue anunciado por cualquier persona su nacimiento. Fue anunciado por un ángel del Señor. Es decir, era tan importante, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que un ángel descendió de los cielos, que un ángel fue enviado, hermanos, el ángel Gabriel, se nos da el nombre, fue enviado, dice, por Dios. Dios mismo envió, hermanos, un mensajero. ¿Qué es lo que significa ángel? Hermanos, un mensajero hasta este pueblito, hasta esta ciudad, hermanos, donde radicaba María, y le anuncia y le dice, vas a tener un bebé. Es decir, el anuncio, el simple hecho, hermanos, de que un ángel se vea involucrado en este anuncio del nacimiento, hermanos, nos indica algo extraordinario. Nos indica algo, hermanos, sobrenatural. Nos indica algo muy y de suma importancia. Esto ya, hermano, nos enseña que hay algo más detrás de lo que estamos viendo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, hermanos, por un ángel a María. En segundo lugar, también, hermanos, Dios no trajo a su Hijo. Dios no trajo a su Hijo mediante cualquier persona. Mire, no fue cualquier mujer, escogió a alguien especial para que Jesús pudiera nacer en este mundo. En San Juan capítulo 1 nos dice que en el principio Jesucristo era el Verbo. Y luego, hermanos, nos dice en el versículo 14, y aquel verbo, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús necesitaba, hermanos, entrar a nuestra dimensión, pasar de esa dimensión espiritual, hermanos, en donde Él estaba con el Padre, rodeado de la santidad, de la gloria, de todos los ángeles, hermanos, del reino celestial, entrar a este mundo, hermanos, en el que habitamos, en el mundo físico en el que nosotros nos movemos, y Él necesitaba entrar. Para ello necesitaba un cuerpo como el nuestro. Porque la palabra de Dios nos enseña, más adelante lo vamos a ver, que la justicia de Dios exigía, hermanos, un pago justo por el pecado del hombre. Pero para que Jesucristo pudiera hacerlo, hermanos, tenía que tener un cuerpo como el nuestro. Así que necesitaba entrar a esta dimensión. Dios entonces busca a una mujer. Ahora, hermanos, no se nos dice mucho de María. Pero si vemos la palabra de Dios, ahí en el capítulo donde estamos, capítulo 1, versículo 27, dice la Escritura, a una virgen desposada con un varón. Y luego vemos más adelante, hermanos. Mire, ahí en el versículo 37. María le pregunta en el versículo primero 34, déjenme leer 34. María le pregunta al ángel, le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En el versículo que leímos, hermano, versículo 27, la Biblia la describe como virgen, la Virgen María. Y luego en el versículo 34, María pregunta y dice, ¿cómo será esto? Para ella no era imposible lo que Dios pudiera hacer. Pero sí ella no podía entender cómo sucedería porque, hermanos, ella aún no había contraído matrimonio y aún no había tenido, aún no estaba casada y no había tenido relaciones sexuales. Ella pregunta y dice, ¿cómo será esto? No conozco varón. Entonces, Dios, hermanos, escogió a alguien especial. No fue cualquier mujer de las mujeres de Jerusalén, de las mujeres de las hijas de Israel, sino que tenía que ser alguien especial. Y la primera cosa que nos menciona la palabra de Dios es que ella era virgen, una mujer que no había tenido relación ni contacto con ningún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no podía participar, porque el hombre no tenía que participar. La salvación provenía solamente de Dios. Jesucristo necesitaba introducirse a nuestra dimensión, así que ocupaba de algo especial. Y María reunía ese requisito importante. Pero no solamente eso, hermanos.
ahorita leemos los demás pasajes, sino que también, hermanos, ella era una mujer fiel y una mujer devota de Dios. Dice ahí en el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel, en las palabras del ángel encontramos otra cosa. El ángel, cuando entra, le saluda, hermanos, y le dice: muy favorecida. Tú has sido favorecida por Dios porque has sido escogida, has sido la elegida por el Señor. Y luego le dice: el Señor es contigo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué razón María fue escogida por Dios? ¿Y por qué razón el ángel le dice: el Señor es contigo? No precisamente porque Dios la había escogido, sino porque Dios la había escogido a ella. Mi conclusión, hermanos, es que usted sabe, Dios no usa aquellos, Dios no va a usar, y lo podemos ver en nuestra experiencia de hoy día. En las iglesias vemos una cantidad de personas, ¿verdad?, de creyentes. Y la mayoría nos esforzamos por serle fieles a Dios, por trabajar, por servir, por hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, de repente vemos que Dios elige a alguien y después de un tiempo de trabajo, de moldearse, ¿verdad? Porque Dios trata con uno. Porque al final Dios ve nuestros corazones, ¿verdad? Entonces Dios trabaja, trata con esa persona y ve esa persona madura. Y de repente, hermanos, es llamada y de repente es usada, ¿verdad? Pero Dios no escoge, hermanos, a alguien que no tiene, alguien que no es fiel. Dios no escoge a alguien que está inactivo. Dios no escoge a alguien que no tiene interés en las cosas espirituales. Porque al final Dios conoce nuestros corazones. Creo que María, hermanos, era una fiel devota del Señor. Era una fiel, hermanos, seguidora de nuestro Dios. Era una fiel, hermanos, creyente de las promesas y de las profecías de la palabra de Dios. Lo cual le hizo, hermanos, acreedora de que a que Dios la escogiera y la tomara en cuenta para que por medio de ella el Salvador de este mundo, hermanos, pudiera nacer. Así que Dios, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios escogió a alguien especial para que Jesús naciera. Era virgen, pero también era una mujer fiel, hermanos, temerosa de Dios, sin duda. Era una mujer, hermanos, que era fiel al Señor, y por eso el ángel le dice: el Señor es contigo porque tú eres con Él. Y en ese pasaje del Salmo 91 lo podemos entender perfectamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras tú estés ahí, mientras tú seas fiel, mientras tú te abrigues con Dios, Dios tiene la obligación de protegerte. Pero cuando tú te sales, cuando tú eres rebelde, cuando tú eres desobediente, cuando no eres leal, Dios no tiene ninguna obligación para contigo. De verdad, hermanos. Y lo podemos ver. Y lo hemos visto, ¿verdad? Como muchos que han dejado el camino del Señor, las consecuencias que vienen, las consecuencias que sufren. Mire, María también era una mujer humilde y sencilla en su corazón. Una mujer humilde y sencilla en su corazón. Dios no podía elegir a alguien con soberbia o a alguien altivo, ¿verdad? Altiva. Dios tenía que elegir a alguien sencilla, hermanos, y humilde. Ella pregunta en el versículo 34 al ángel, le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Ahora vean las palabras de María en el verso 38, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Hermanos, era humilde, era sencilla, creyó las palabras del ángel, no puso ninguna objeción. ¿Se acuerdan de Zacarías? Unos meses antes, Zacarías, hermanos, había dudado de la visión que había tenido cuando ministraba al Señor. Y la consecuencia fue que quedó mudo. Pero María no dudó, hermanos. María creyó. Y se necesita humildad para creer las palabras de Dios. Se necesita humildad, hermanos, para recibir las palabras de Dios y para aplicarlas a nuestras vidas. ¿Cuántas veces escuchamos una predicación tras otra predicación, un exhorto tras otra exhortación? Hermanos, si cerramos el oído y endurecemos nuestro corazón. María, hermanos, era humilde, sencilla, y eso se requiere, hermanos, para ser usado por Dios. Pero además de eso, también, hermanos, se requiere disposición. Y creo que María tenía gran disposición, hermanos, para ser usada por Dios. Dice ahí en el 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo, dice, conforme a tu palabra. Vemos ahí, hermanos, la disposición de ella. Algunos podrían decir: no, pero es que tengo planes, pero es que me voy a ir, no sé, de viaje, ¿verdad? Es que tengo que hacer esto. Y luego, hermanos, cuando se trata de servir, cuando se trata de trabajar, cuando se trata, hermanos, de ser usados para la gloria de Dios, hermanos, muchas veces ponemos objeciones. Tenemos prioridades, pero no, nuestras prioridades no son, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Nuestras prioridades son personales y queremos nuestros logros, ¿verdad? María, hermanos, vemos su disposición y gran disposición para ser usada por el Señor. Dice ahí: he aquí la sierva del Señor. Aquí estoy. Y que se haga conmigo conforme a tu palabra. Esta cuestión, hermanos, el anuncio por el ángel del nacimiento de Jesucristo, y el hecho que Dios no escoge a cualquier persona, hermanos, porque ¿cuántas mujeres podría haber como María que aún no habían contraído matrimonio? Pero ninguna como ella, su corazón. Todo esto, hermano, nos enseña que hay algo más importante. Además, mire, vaya al capítulo 2. Vemos otra de las cosas que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tienen versículos 1 al 7, lo leemos de manera alternada. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y Dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra de las cosas, hermanos, fueron las circunstancias que a María, que a José y a María les obliga a viajar hasta Nazaret en los días precisamente en que ella daría a luz. Todo este evento lo vemos, hermanos, allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, hermanos, que cuando llegó el día, déjenme ir allá al pasaje para leerlo, hermanos. Gálatas capítulo 4. Dice el pasaje, hermanos, de esta manera, 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo. Dios, hermanos, había ya planificado todo. Dios tenía ya el momento exacto en que su Hijo, Jesucristo, iba a nacer. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos da detalles del nacimiento de Jesucristo, así como de su vida, ministerio, hermanos, y de su muerte. Más específicamente que de su nacimiento, nos habla, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y con lujo de detalles, hermanos, podemos ver todo el evento desde su aprehensión, hermanos, hasta desde su agonía, hasta su muerte y resurrección, hermanos. Dios tenía ya el tiempo preparado. Así que María estaba ella, José y María, hermanos, fueron escogidos por Dios. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note usted una vez más ahí en el versículo, dice, nacido de mujer. Porque el hombre no participaría y no participó. No solamente de mujer. Pero ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando ellos viajaron, hermanos, tuvieron que hacerlo por un decreto gubernamental. Tuvieron que viajar hasta Nazaret. Y dice la Escritura, hermanos, que no había lugar para ellos. Así que subieron de Galilea a Nazaret. No había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que hospedarse en el lugar que quedaba, que era donde normalmente guardaban el pasto, y ahí también guardaban, hermanos, los animales. La profecía se tenía que cumplir, la Escritura tenía que cumplirse, y ellos, hermanos, de una manera para nosotros sería fortuita, ¿verdad? Para nosotros sería algo, a lo mejor podríamos decir, pues, casualidad. Pero para Dios no hay casualidades. Dios tiene todo planificado, hermanos. Tenía que ser así, y así nació. No es porque se le haya ocurrido a Augusto César que en ese momento todo el mundo fuese empadronado, sino porque Dios tiene control de las cosas. Sino porque Dios de alguna forma puso eso en su pensamiento, y entonces en ese momento, hermanos, María y José tuvieron que hacer este viaje. Y Jesús tenía que nacer así, en un pesebre, de manera humilde y sencilla, hermanos. Esta cuestión, hermanos, que sucedió, que no fue algo casual solamente, sino planificado por Dios, hermanos, nos indica que tiene que haber algo más importante. Más adelante en el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En el preciso momento en que dio a luz María a su hijo primogénito, dice la Escritura, en ese momento algunos pastores allá en el campo, fuera de la ciudad, hermanos, estaban guardando las vigilias de la noche, estaban cuidando sus rebaños, y de repente dice el versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El hecho también, hermanos, que son pastores los primeros que reciben la noticia de gran gozo, nos enseña, este evento nos enseña que hay algo más. No era solamente porque estaba naciendo el Salvador. No era solamente porque el niño que nacía esa noche, en ese preciso momento, era Jesús, era Dios mismo naciendo en este mundo, sino porque había algo más todavía. Pero vemos ahí, hermanos, que los pastores reciben la noticia de los mismos ángeles, del mismo ángel que había anunciado ese nacimiento. Ahora ese mismo ángel, hermanos, les da la noticia de gran gozo. Y le dice, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 10. Buenas nuevas o nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y ese es Cristo, el Señor. Hermanos, hay más eventos. Enseguida los ángeles, aparece una multitud, una hueste, dice, de ángeles celestiales. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, ¿por qué tanta fiesta en los cielos? ¿Por qué los ángeles, hermanos, están llenos de gozo, alaban a Dios, anuncian a los hombres, dan a conocer esta noticia?
No era solamente el nacimiento de un bebé. No era solamente el nacimiento de Jesús en este mundo. Había algo más. También, hermanos, parece que después de algunos meses de que Jesús ha nacido, vamos a Mateo capítulo 2. Parece que después de algunos ya quizá años, tal vez un par de años, no sabemos, han sucedido, ya han pasado desde aquel momento en que Jesús nace, y nos encontramos con la visita, hermanos, de aquellos sabios de Oriente. Dice el capítulo 2, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí tenemos, hermanos, estos sabios, estos magos que venían del oriente, es decir, desde muy lejanas tierras, habían venido, hermanos, arriesgando su vida, pagando sus propios gastos, y no solamente ello, invirtiendo, hermanos, quizás hasta sus ahorros para traer un presente al niño que había nacido. Y decimos esto, los magos no llegaron en ese momento que Cristo estaba apenas recién nacido, llegaron tiempo después, porque cuando Herodes manda matar a todos los niños, hermanos, lo hace hasta la edad de 2 años. Que es probablemente, hermanos, no sé, tal vez 1 o 2 años, lo que ya ha pasado desde el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuánto tardaron ellos desde que supieron que había nacido Jesucristo? Y no porque el mundo lo celebrara, no porque el rey Herodes lo supiera y mandara avisar a todas las naciones donde él tenía dominio. No, hermanos, sino porque Dios lo había anunciado a ciertas personas. Y estos magos sabían que él había nacido. Vinieron de lejos, trajeron oro, incienso, trajeron mirra, que tienen su significado. Lo que vemos, hermanos, es que todos estos eventos importantes que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos tienen que enseñar algo más. Tanta fiesta, hermanos, tanta alegría, tanto gozo, no fue sencillamente porque había un niño nacido, sino porque ese niño que nacía un día tenía que morir. Y esa verdad, hermanos, oculta en estos eventos del nacimiento de Cristo, queda revelada con su muerte y su resurrección. Miren, vamos a ver Lucas 24, por favor. Lucas 24. Si lo tienen, dice en el versículo 44. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, lean el versículo 45. Entonces les abrió un entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí. Hermanos, Jesucristo durante su ministerio con sus apóstoles les había comunicado el propósito por el cual había nacido. Los apóstoles sin duda supieron, hermanos, de todos estos eventos, pero no entendían. ¿Por qué razón? Jesucristo les había dicho y no comprendían, hermanos, las palabras de Cristo. Ahora, estas palabras, dice Jesucristo en el versículo 44, os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y también dice en los salmos. Esto iba a pasar y esto era necesario que sucediera. Ahora Jesús aquí, hermano, les está hablando una vez que ya Él ha padecido en la cruz.
Ya fue, ya murió, pero ya se levantó de la tumba. Ahora ha aparecido a sus apóstoles y aquí está con ellos, hermanos. Y aquí trata de convencerles de que es Él realmente quien ha resucitado. Y ellos no lo pueden creer, hermanos. Ellos están espantados, ellos están turbados, ellos están atemorizados, pensando que están viendo un fantasma, pensando que están viendo un espíritu. Pero Jesús, hermanos, le dice: paz a vosotros, tranquilícense. Y luego hasta come con ellos. Los quiere convencer, hermanos. Porque generalmente, hermanos, lo vemos hoy en día. La gente se levanta, hermanos, la gente gasta, la gente anda en los tianguis, anda en los supermercados comprando para la cena navideña, para tener esa convivencia, hermanos, para recordar el nacimiento. Mucha gente en sus casas ocupan grandes espacios, hermanos, para poner un nacimiento de Jesús. Pero todo se queda ahí, hermanos, en los eventos que rodearon el nacimiento de Jesucristo. Pero ese no era el propósito principal. Sí, Jesús tenía que nacer en este mundo, pero no era el propósito principal, hermanos. Su propósito principal era morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero ni los apóstoles, hermanos, que estaban con él lo podían entender. Así que Jesús, dice en el versículo 45, les abrió el entendimiento. Jesús mismo tuvo que quitar, hermanos, y descorrer el velo que cegaba sus ojos, su mente, para que ellos pudieran comprender las Escrituras. Y le dice: así está escrito, así fue necesario, versículo 46, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sí, fue importante el nacimiento, hay que recordar el nacimiento, hay que celebrar quizá el nacimiento, pero lo más importante, hermanos, lo más importante es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que no nos vayamos con el mundo, hermanos, a celebrar solamente, sino que vayamos a la Escritura, hermanos, y démonos cuenta lo que realmente importa del nacimiento. Amén. Lo que estaba detrás del nacimiento, esa verdad oculta, hermanos, era su muerte y la resurrección. Era el propósito principal por el cual Cristo vendría a la tierra. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Dice la Escritura, versículo 23. Jesús mismo tiene que abrir el entendimiento de sus apóstoles para que comprendieran esa escritura. Su muerte era más importante, hermanos. Tenía que nacer primero, por supuesto, pero era más importante su muerte porque la justicia de Dios, hermanos, exigía un pago definitivo por el pecado para la redención del hombre. Y en este pasaje que todos nosotros conocemos, dice, dígalo conmigo: porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí nada más. Porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios exigía, hermanos, el pago de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pago de nuestro pecado, hermanos, era la muerte. Nuestra consecuencia, hermanos, era ir a la condenación eterna, al lago de fuego. Era pasar la eternidad y estar separado de Dios, muertos espiritualmente por la eternidad, sin oportunidad, hermanos, de salir de ahí, sin remedio, hermanos. La paga del pecado es la muerte. Dios exigía el pago y lo iba a exigir, pero ese no era el propósito por el cual Dios nos había creado, hermanos. El propósito era para tener comunión con Él. El propósito era para estar en una relación estrecha con Él. En Números 14:18 dice la Escritura, hermanos. Números, capítulo 14, dice la Escritura en el verso 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, mire, vea bien la escritura. Dios dice aquí, es tardo para la ira y es grande en misericordia. Sí, Dios tiene paciencia. Dios ve al hombre hacer lo malo y Dios le tiene paciencia al hombre. Y Dios ve al hombre corromperse, pero Dios sigue esperando. Y Pedro dice, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente se vuelve rebelde, hermanos, y blasfema en contra de Dios. Y Dios sigue teniendo paciencia. Nosotros, ¿verdad? Quisiéramos destruirlos. Nosotros quisiéramos acabar con la maldad y a veces llegamos a pensar, si yo pudiera, ¿verdad? Si yo fuera Superman, si yo fuera... Pero Dios dice, es grande, es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, también dice ahí a continuación, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. Sí, Dios es grande en misericordia. Sí, Dios, hermanos, tiene paciencia y por lo tanto retarda el castigo. Sin embargo, hermanos, Dios no va a pasar por alto el pecado del hombre. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, dice hasta la tercera y hasta los cuartos, a la cuarta generación. Dios, hermano, no tendrá por inocente al culpable. Finalmente el culpable tendrá que dar cuentas y Dios exigirá, hermanos, esas cuentas, el pago de su pecado. Por esa razón, hermanos, por la justicia retributiva de Dios, alguien tenía que pagar por el pecado y el hombre, hermanos, o entre los seres humanos, nadie, ninguno, hermanos, podía llegar a ese nivel o a ese estatus que Dios exigía de santidad, hermanos. El cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, la sangre que derramaba ese cordero no cubría, hermanos, más que por un periodo corto de tiempo los pecados del pueblo, y cada año se tenía que volver a realizar el mismo sacrificio, la sangre del cordero, un cordero en el lugar del pueblo, hermanos. Pero no podía, y Hebreos lo explica claramente, la sangre de los toros, de los machos cabríos, la sangre de los animales, no podía, hermanos, cubrir definitivamente el pecado del hombre. Tenía que haber un sacrificio, hermanos, perfecto, que cubriera, hermanos, totalmente el pecado del hombre y pagara la exigencia, hermanos, de la justicia de Dios. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. No solamente la justicia exigía un pago, la justicia de Dios. También, hermanos, la santidad de Dios. Dice el versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, dice, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vosotros, dice ahí, hermanos, vosotros por tanto os santificaréis. Dios exige, hermanos, santidad. La gloria de Dios, hermanos, es santa. Lo vemos en la escritura, en la visión de Isaías, hermanos. Vemos su gloria, vemos su santidad. Vemos a los querubines protegiendo la gloria y protegiendo la santidad de Dios. Y la escritura nos dice que Dios es 3 veces santo, hermanos. Una santidad que no podemos usted y yo comprender. Así que Dios no puede tolerar el pecado, hermanos. Sí, Dios tiene paciencia. Dios, hermanos, alarga su paciencia, es misericordioso, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermanos, su santidad, así como su justicia, exigen, hermanos, un pago. Dice aquí, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamináis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y en la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, también nos enseña de la santidad de Dios.
Y Él dice que como Él es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque la santidad de Dios, hermanos, exige un pago. Por esa razón, Jesucristo tenía que morir, hermanos. Ya por último, vaya ahí a 1 Corintios. 1 Corintios, por favor. Capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Dice la Escritura, hermanos, versículo 12. Pero si se predica a Cristo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, Cristo, detrás de todos los eventos que rodearon la muerte, que rodearon, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Navidad de nuestro Salvador, hermanos, se ocultaba su propósito principal, que era morir, pagar por nuestros pecados con su muerte y su sangre derramada en la cruz, resucitar, siendo la muerte, con ello darnos vida. Por eso dice nuestro texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree no se pierda, tenga vida eterna. Por eso fue necesario, hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, estaríamos perdidos. Seríamos los más dignos, dice ahí, de lástima, de conmiseración, porque Cristo no resucitó. Él tenía que morir, hermanos, y tenía que pagar por nuestros pecados. Por eso vino a nacer. Así que, gracias a Dios, hermanos, era necesario que Jesús naciera en este mundo. Su nacimiento no podía ser como cualquier nacimiento, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero esta verdad de su muerte, sepultura y resurrección, de su sufrimiento, hermanos, de su nacimiento, queda revelada. Su muerte, sepultura y resurrección. El mundo, hermanos, y muchas veces nosotros también nos quedamos solamente con el nacimiento de Jesús y perdemos de vista que a los 33 años, un poquito más, hermanos, Cristo fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, logrando, hermanos, lo que ningún ser humano podría: salvar a la humanidad, pagando con su muerte la paga que el hombre merecía. Así que gracias a Dios porque Él vino a nacer esa tierra. Pero más gracias a Dios, hermanos, porque Él murió. Amén. Porque el niño creció, no se quedó como un niño. Creció y un día, hermanos, fue a la cruz, entregó su vida y derramando su sangre. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de la verdadera paz, la verdadera relación que existe con Dios. Porque Cristo murió y resucitó. Este es lo que está detrás de todos los eventos. El verdadero propósito, morir en la cruz para pagar. Vamos a orar, hermanos.